Tras su muerte, Numa Pompilio había dejado una Roma en paz. En paz con los dioses y en paz con sus vecinos, en contraste con el beligerante reinado de Rómulo, algo que no tardará en cambiar, ya que hoy toca hablar del reinado de Tulo Hostilio, el tercer rey de Roma y que daría un cambio de 180 grados a la política exterior romana. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Roma a Eterna. Después del largo reinado de Numa Pompilio, el poder volvió de nuevo al Senado, se volvió a un interregno y se hizo el mismo procedimiento que se hizo tras la muerte de Rómulo. Uno de los rasgos más interesantes que estamos viendo en este periodo de monarquía romana es que no tiene carácter hereditario. No pasa de padres a hijos, sino que el rey era elegido por el pueblo y ratificado por el Senado. Una elección un poco de teatrillo, porque si al final el poder de decisión lo tiene el Senado, el pueblo no pinta nada, pero oye, algo es algo. El elegido por el Senado fue Tulo Hostilio, sabino y nieto de aquel Ostio Hostilio que había combatido contra los sabinos al pie de la ciudadela. Si te acuerdas, en el programa de Rómulo está relatado este episodio. Antes de adentrarnos en el relato del reinado de Tulo Hostilio, es importante comentar que los únicos elementos que podemos considerar históricos de todo esto que voy a hablar son el nombre de Tulo, la destrucción de Alba Longa y un personaje que saldrá después, llamado Fufecio, y que será muy importante. El resto de cosas que escucharás durante el programa son leyendas que en muchos casos son anteriores a la propia Roma. Y dicho esto, nos vamos a meter ya en harina, vamos a hablar del reinado de Tulo Hostilio y para analizar este reinado lo que he hecho es una lectura comparada de Tito Livio y de Dionisio de Halicarnaso, nuestros grandes amigos, nuestros grandes historiadores de cabecera, que nos cuentan las cosas de manera diferente en este caso. Y es muy interesante porque si tú buscas el reinado de Tulo Hostilio en internet o en cualquier sitio, todo lo que vas a encontrar es la parte de Tito Livio, es lo que nos cuenta Tito Livio. Y yo desde aquí, desde este humilde altavoz que es Roma Eterna, desde este podcast, quiero fomentar la curiosidad, que dentro de nuestras posibilidades podamos acceder a todas las fuentes posibles. Yo he elegido para este caso Tito y Dionisio, y vas a alucinar con algunos cambios que hay de un relato a otro. Para empezar, las intenciones del rey. En cuanto asciende al poder, en el año 670 a.C., Tito Livio nos dice que desde el primer momento estaba buscando cualquier excusa para pegarse con cualquiera que estuviera al lado. Para Tulo, Roma estaba perdiendo la esencia guerrera que le había hecho fuerte, estaba envejeciendo, se estaba ablandando y tenía que cambiar, tenía que volver el furor guerrero de Rómulo. Con lo que nada más acceder al poder, buscó cualquier excusa para curtirse el lomo con el primer pueblo que le mirara mal. Pero en cambio, Dionisio de Halicarnaso sí nos dice algunas acciones de gobierno llevadas a cabo por Tulo Hostilio. Nos cuenta que en lugar de intentar pegarse con cualquiera que pasara por ahí, lo primero que hizo fue ganarse al pueblo, a toda la clase trabajadora y sin recursos, y lo hizo donando sus propias tierras. Los reyes anteriores tenían un extenso terreno fértil, reservado para ellos mismos, para lo que quisieran, para obtener ingresos, para hacer sacrificios a los dioses, en definitiva para tener recursos para su vida privada, sus cosillas. Esta tierra la consiguió Rómulo como botín de guerra, la heredó Numa, que muy bueno, Numa, sí, eres muy majo, pero la disfrutó para él, la privatizó y la convirtió en parte del pack de bienvenida para los reyes de Roma. Hola, eres el nuevo rey de Roma, aquí tienes todo este pack de bienvenida. Welcome kit. Lo que hizo Tulo fue dar esas tierras a los romanos que no tenían ninguna tierra, para que la repartieran equitativamente, ya que él alegaba que su propio patrimonio personal ya le bastaba para sus propios gastos y para los sacrificios. Y para que nadie se quedara sin hogar, sin un lugar donde poder construir su casa, incluyó dentro de los muros de la ciudad la colina llamada Celio, donde todos los romanos sin hogar obtuvieron por sorteo un terreno suficiente para construir sus casas, y él mismo, el mismo Tulo, fijó su residencia allí.
Otro detalle importante en el que quiero que pienses es que no había una residencia oficial para el rey de Roma. Cada rey se instalaba en una colina diferente. Es una manera de mostrar cómo Roma se iba ampliando. Un rey, una colina. 7 reyes, 7 colinas de Roma. Ahí lo dejo. Piensa en ello. Pero no todo iba a ser política social en el reinado de Tulo Hostilio y lo que queremos es guerra. Y vamos a tener guerra. ¿Recuerdas cuando hice la introducción a la monarquía romana y comenté que seguramente los conflictos, las guerras de ese periodo no eran más que robo de ganado entre unos y otros? Pues este es precisamente el origen de la guerra con Alba Longa. Según nos cuentan, los albanos empezaron a saquear campos romanos, los romanos respondieron saqueando campos albanos, nos cuentan que la chusma de ambas ciudades se empezaron a robar unos a otros ahí, venga y dale, dale y venga y toma, hasta que los romanos se cansaron y enviaron una expedición de castigo matando a muchos de estos saqueadores. Esta expedición de castigo romana va a provocar la guerra entre ambas ciudades, pero no la va a provocar inmediatamente. Aquí empieza el juego de la política, el terreno de la negociación, el terreno de a ver quién es más zorro que el otro. El rey de Alba Longa, Cayo Cluilio, también estaba deseando entrar en guerra, como Tulo Hostilio. Estaban los dos, que estaban deseando pegarse. Uno, Cayo Cluilio, por envidia de la prosperidad romana, y el otro, Tulo Hostilio, porque estaba deseando partirse la cara con cualquiera. Pero claro, para entrar en guerra necesitas una razón justa que justifique romper los pactos de amistad que te ligan con tu ciudad hermana. Alba Longa y Roma eran ciudades hermanas desde los tratados con Rómulo. Así que aquí empieza una partida de póker. Una partida en la que Tulo se mostraría como un jugador nivel pro. Cluilio convocó al pueblo de Alba Longa en asamblea y acusó a los romanos de traidores. Mostró a los heridos por la incursión romana, exageró todo con mentiras, supuestamente, y sometió a votación enviar una embajada en primer lugar a Roma para que pidiera justicia por lo ocurrido, y si los romanos se desentendían de esta embajada y decían que nada, entonces se declararía justamente la guerra. Los embajadores llegan a Roma, y como Tulo, que no era tonto, se olió a kilómetros la jugada de los albanos y sabía que iban a pedir justicia, decidió hacer lo mismo que ellos y envió embajadores a Alba Longa para poder cargar sobre los albanos la culpa de romper los lazos con la colonia, ya que había tratados, como he dicho antes, se remontaban a la época de Rómulo, tratados que impedían que pudieran declararse la guerra mutuamente. Pero en el momento en el que una ciudad pidiera justicia por un acto, como es el caso de la expedición por los robos, y la otra se desentendiera, el pacto perdería todo valor, con lo que la guerra se podría declarar. Presta mucha atención porque es de ser muy zorro. Llegan los embajadores a Roma. Tulo no podía recibirlos, porque él no había enviado a los embajadores primero, con lo que decidió hablar con sus amigos, con sus cargos de confianza, y les dijo: oye, mira, me retenéis a los embajadores aquí en vuestras casas, los entretenéis como queráis, los tratáis muy bien, son invitados, los tratáis como si fueran reyes, porque mientras tanto voy a enviar yo a unos embajadores para que presenten primero el caso ante el rey de Alba. Aquí la clave es quién lo dice primero. Los senadores, los cargos de confianza, entretienen a los embajadores albanos mientras que la embajada romana llega a Alba Longa. Alba Longa y Roma no estaban lejos. Más tarde entraré en detalle sobre eso, pero nos cuentan que los embajadores romanos salieron la noche siguiente de la llegada de los albanos y por la mañana ya habían llegado. Los embajadores fueron recibidos por Cayo Cluilio y empezaron a exponer las injusticias que Roma había recibido por parte de los albanos. Pidieron a Alba que hiciera honor a los tratados y reparara los daños ocasionados, pues los albanos habían empezado primero con los saqueos. Cluilio, por supuesto, echó a los embajadores con cajas destempladas, como se suele decir, y les dijo que a ver dónde iban, que era él quien había enviado embajadores primero. Para Cluilio, los únicos que habían transgredido los tratados eran los propios romanos. Y algo de razón tenía. Él había enviado primero a los embajadores, pero el detalle que he comentado antes, que lo cambia todo, es que los romanos fueron los primeros en exponer las demandas, con lo que los albanos habían caído en la jugada de Tulo Hostilio. Habían rechazado ellos primero el ofrecimiento romano de llegar a buen término.
quédate con esta jugada, con la jugada de te quiero declarar la guerra, pero voy a provocar para que me la declares tú y así poder reventarte quedando como el bueno de la película, porque Roma la va a usar mucho. Es un método de presión para poder tener una causa justa de cara a la galería muy usada. Cuando los embajadores romanos volvieron a Roma, informaron a Tulo y fue entonces, después de informarse, que Tulo recibió a los embajadores albanos. Estos le comunicaron todo lo que había mandado su rey y le amenazaron con la guerra. Pero claro, en aquella época no había teléfono. Los embajadores no estaban al corriente de todo lo que había sucedido mientras ellos estaban siendo agasajados por los romanos. Tulo les respondió que él había enviado embajadores antes que ellos y que no obtuvo la respuesta que estipulaban los tratados. Empezaba la guerra entre Alba Longa y Roma. Ambos ejércitos reunieron a sus aliados, se prepararon para la contienda, acamparon en un lugar llamado Fosas Cluilias y midieron sus fuerzas. Ambos ejércitos eran parejos y más que una gran batalla a campo abierto, se sucedían pequeñas incursiones de infantería, pequeños choques de caballería sin apenas bajas. Los albanos y los romanos se tenían tanto respeto / miedo que lo único que hacían era defenderse tras empalizadas, iban fortificándose más que atacándose. Como la guerra se alargaba, Cluilio tomó la decisión entonces de hacer salir a su ejército al completo y provocar a los romanos para que presentaran batalla, y si no respondían, lanzarse contra las defensas romanas. Lo preparó todo, dispuso las máquinas de asedio necesarias por si había que asaltar las defensas romanas, y se retiró a su tienda. Al día siguiente, la guardia personal encontró al rey de Alba, Cayo Cluilio, muerto en su tienda sin ninguna señal de violencia, ni indicios de veneno ni nada. Cayo Cluilio murió antes de cumplir su plan para desatascar una batalla que parecía que iba para largo. Esta muerte levantó, por supuesto, habladurías, sospechas y que olió un poco a cuerno quemado. Algunos decían que fue un castigo de los dioses por provocar una guerra injusta entre la metrópoli Alba y su colonia, Roma. Otros decían que es posible que alguien le hubiera quitado de en medio porque había mucho interés económico en juego, como en todas las guerras, y se lo habían quitado de en medio para poder acabar con el conflicto. Otros, en cambio, decían que se había suicidado. Había 1001 teorías. Sea como fuere, Cayo Cluilio abandonó la partida, cerró sesión, cerró el Windows, se fue, y en su lugar el ejército albano nombró general con todos los poderes, un dictator a todos los efectos, a un tal Metio Fufecio, o Mecio Fufecio. Este Fufecio lo primero que hizo fue parar los planes de Cluilio, ya que este plan no contaba con el favor de nadie, prácticamente, ni tampoco contaba con el favor de los augurios. Con lo que era una mala idea este plan. Ambos bandos acordaron entonces entablar negociaciones para intentar resolver los problemas de la manera más diplomática posible. No tanto por ganas de llegar a una auténtica reconciliación, ya que ambos querían pegarse, sino por ganar tiempo, ya que tanto Roma como Alba Longa habían recibido informes que decían que las ciudades etruscas de Veyes y Fidenas, derrotadas en tiempos de Rómulo, habían aprovechado la paz de Numa para rearmarse y habían visto en la guerra albano-romana la oportunidad perfecta para la venganza. Se respiraba en el ambiente la Segunda Guerra Romano-Etrusca. Digamos que las conversaciones de paz no fueron todo lo cordiales que podían ser. De ahí mi comentario anterior de que no tenían muchas ganas de llegar a la paz. Porque, a ver, tú cuando quieres resolver un conflicto, lo primero que haces es no ofender a la persona o al bando o con quien estés negociando. Y Fufecio debió ser que ese día no fue a clase, no prestó atención a la clase de negociaciones 101, porque más que una conversación de paz, fue un intercambio de hostias dialécticas. Fue un roast en toda regla entre Fufecio y Tulo Hostilio. Todos estos detalles los tenemos en el relato de Dionisio. Tenemos que recurrir de nuevo a Dionisio de Halicarnaso para que nos dé un poco más de chicha, un poco más de juguito, porque Tito Livio se centra en decir que Metio avisó a los romanos del poder etrusco, avisó de que tenían una fuerza enorme por tierra y por mar, y les invitó a llegar a un acuerdo sobre qué ciudad dominaría sobre la otra sin necesidad de derramar sangre. Con lo que podemos dejar aparcado a Tito Livio. Aquí un momento, Tito, siéntate, quédate ahí, porque Dionisio tiene una versión totalmente invent, totalmente ficticia, tiene diálogos y diálogos, tiene páginas enteras de diálogos sobre la negociación, que dices, ¿cómo te has enterado de esto? Han pasado
600 años y tienes aquí el diálogo entero. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Cómo lo has conseguido? Según el relato del griego, Fufecio, nada más empezar, reprochó a los romanos que no iniciaran primero las conversaciones de paz. Y cito textualmente: pues igual que los padres merecen el respeto de sus hijos, lo mismo merecen también de sus colonos quienes han fundado ciudades. Empiezas bien, Fufecio, empiezas estupendamente. No obstante, Fufecio ofreció otorgarse un perdón sincero y mutuo como mejor manera de recuperar la cordialidad entre ambas ciudades y no guardarse ningún resentimiento. Cuando llegó el turno a Tulo Hostilio, este se sacó el as de la manga, el as definitivo de la manga, y comentó que la mejor manera de que los albanos dejasen de envidiar a los romanos, textualmente, era que no considerasen extraño todo lo romano, ya que no puedes envidiar algo que consideras tuyo, solo puedes envidiar lo ajeno, lo tuyo no. La solución de Tulo Hostilio era fundir ambos pueblos en uno solo y que la mayoría de población, y sobre todo los más nobles, pasaran a residir en la ciudad de Roma. También ofreció que si no les convencía lo de vivir en Roma, cedieran el poder a la ciudad más poderosa y con más posibilidades de proporcionar ventajas, esto es, a Roma. A Fufecio, aunque lo de abandonar Alba no le hacía mucha gracia, no le pareció mala idea que una ciudad tuviera hegemonía sobre la otra, como he comentado antes. Y aquí se nos presenta otro problema. ¿Qué ciudad es la predominante? ¿Cómo elegirla? ¿A los dados? Aquí Fufecio defendió que Alba era digna de gobernar al resto de Italia, ya que ellos, y solo ellos, representaban al pueblo griego, y que había que seguir la ley universal, que los antepasados gobiernen a los descendientes. Hasta aquí, oye, te lo compro. Pero no contento con eso, Fufecio faltó directamente a Tulo, atacó a Roma y la acusó de destruir la pureza del sistema político al admitir a sabinos, vagabundos, reyes extranjeros, no olvidemos que Rómulo era albano, Numa sabino y Tulo Hostilio también sabino, no es romano, y senadores advenedizos. Y cito textualmente una frase: si nosotros os cediéramos el mando, gobernaría el elemento bastardo sobre el legítimo, el extranjero sobre el griego y los emigrantes sobre los autóctonos. Yo no sé cómo en este momento Tulo no sacó su espada y le reventó, porque es que, a ver, más racista y más faltón no se podía ser. Pero espérate que hay más, y sigo citando. Mi último argumento es que la ciudad de Alba no ha alterado todavía ningún punto de su constitución, a pesar de haber sido fundada hace ya 18 generaciones, y que observa en perfecto orden todas sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, vuestra ciudad está todavía sin orden ni disciplina, como una fundación reciente formada por muchos pueblos, y necesita mucho tiempo y toda clase de acontecimientos para disciplinarse y terminar con las revueltas y desórdenes de ahora. Todos dirían que el orden debe imperar sobre la indisciplina, la experiencia sobre la inexperiencia y la salud sobre la enfermedad. Y vosotros, al pretender lo contrario, no actuáis rectamente. Como puedes ver, Fufecio es todo amor, todo amistad, todo abrazos. En lugar de matar directamente a Fufecio, Tulo respondió con educación y rebatió todos y cada uno de los argumentos del general albano. Me hace mucha gracia cómo Tulo Hostilio tira por tierra el argumento de que Alba tenía que gobernar sobre todos porque es la metrópoli. Y es que Alba Longa es colonia de Lavinio, con lo que, siguiendo ese razonamiento, es Lavinio quien debería gobernar sobre todos, no los albanos sobre los demás. ¡Pumba! Y para acabar, echa por tierra el argumento racista del origen de Roma, diciendo: nosotros estamos tan lejos de avergonzarnos por haber hecho nuestra ciudad accesible a todos los que quisieron, que incluso nos enorgullecemos muchísimo de esta cuestión. ¿No sería posible que una ciudad llegara a ser tan importante en extensión y poder en la tercera generación desde su fundación, a no ser que el valor y la sensatez abundasen en ella? Hay muchas ciudades de raza latina fundadas por vosotros capaces de testimoniar el poder de Roma, ciudades que, desdeñando a la vuestra, se han confiado a nosotros y prefieren ser gobernados por los romanos antes que por los albanos, ya que nosotros somos capaces de dos actitudes fundamentales: de hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. Dicho esto, Tulo, viendo que el acuerdo era algo muy complicado, propuso que se resolviera el conflicto a la antigua usanza, en combate singular. Ambos estuvieron de acuerdo en que había que sacrificar el menor número de vidas posibles, y estuvieron debatiendo la forma: cuántos guerreros, iba a ser uno, varios. Incluso se llegó a debatir si sería conveniente que fueran los propios comandantes en jefe quienes lucharan. Finalmente se acordó que se elegirían 3 hombres de cada ciudad
y que el combate entre ellos decidiría quién sería la ciudad que tendría poder sobre la otra. Y encontraron a los candidatos perfectos. Aquí volvemos otra vez a Dionisio. Resulta que hace un tiempo atrás de lo que estoy contando de esto de los albanos y los romanos, un tal Sicinio, un albano, casó al mismo tiempo a sus 2 hijas gemelas, una con un romano llamado Horacio y a la otra con un albano llamado Curiacio. Las 2 mujeres se quedaron embarazadas a la vez y, casualmente, dieron a luz en su primer parto a trillizos. Las 2 mujeres tuvieron 3 hijos varones. Los chiquillos crecieron fuertes, recios, hermosos, nobles. Estos 6 hombres, estos 6 primos, fueron propuestos por Fufecio para que lucharan y finiquitaran el debate. 3 Horacios contra 3 Curiacios. Tito Livio, por su parte, no es tan tajante al afirmar que los Horacios fueran los romanos. Es en este relato en el que vamos a encontrar más diferencias entre un autor y otro. Yo, por respeto a la divulgación, por respeto a ti que me estás escuchando, no puedo nunca afirmar que algo sea verdad absoluta, ni puedo quedarme con un relato si tengo la posibilidad de encontrar otro. Esto es algo que vas a ver mucho en este podcast. Si tengo la posibilidad de acceder a otras fuentes y contarte las cosas de otro modo que no se suelen contar, lo haré. Porque este podcast es un viaje para ti y para mí. Ambos aprendemos. Yo no soy ningún dios de la historia ni tampoco pretendo serlo. Solo soy una persona que ama la historia, que le encanta la historia romana y como tú que estás escuchando, quiero descubrirla y quiero descubrirla contigo. Quiero que sea un descubrimiento conjunto. Y sobre todo que la versión de Tito Livio es la más extendida y ya va siendo hora de darle un poco de aire fresco, ¿no?, a estos relatos que conocemos la mayoría, pero que quizá los conocemos porque todos los sitios de los cuales cogemos información han bebido del mismo sitio. Tanto Horacios como Curiacios estuvieron de acuerdo en enfrentarse en combate, estuvieron de acuerdo en defender el honor de sus respectivas patrias, y Dionisio nos habla de un capítulo que no nos cuenta Tito, en el cual los Horacios fueron a pedir permiso a su padre. Un momento muy emotivo en el cual el padre, Publio Horacio, orgulloso de sus hijos, les anima a defender el honor de Roma. Y es ese preciso instante, esa instantánea, la que retrata Jacques-Louis David en el famosísimo cuadro del juramento de los Horacios que seguramente todos hayamos analizado en Historia del Arte varias veces, porque es un cuadro mitiquísimo. Hago una breve pausa antes de seguir con el relato. Ten en cuenta que mucha de la imaginería y mucha de la información que queremos saber sobre este capítulo de los Horacios y los Curiacios viene de una obra de teatro del siglo XVII, una obra de teatro del dramaturgo francés Pierre Corneille, inspirada en este evento y que recalca mucho más los vínculos familiares y que es responsable en gran medida de la imaginería que nos ha llegado de este relato y de cosas que creemos saber sobre este relato. Y llegó el momento del combate. Ambos ejércitos salieron en formación. Los Horacios avanzaban junto al rey, aclamados por toda la gente que se había reunido ahí, los Curiacios por su parte lo mismo. El terreno elegido para el combate era justo la frontera que separaba el territorio romano del albano. Cada bando ocupó su sitio, el sitio que le correspondía según su lado de la frontera, y se hicieron los sacrificios pertinentes a los dioses. Horacios y Curiacios frente a frente. Empezaron a avanzar unos por un lado y otros por otro, y cuando estuvieron cerca, los 6 combatientes dejaron a un lado sus armas y se abrazaron entre lágrimas, ya que al fin y al cabo eran primos, pero tanto unos como otros habían dejado los vínculos de sangre aparte para defender a su patria. Pasado ese momento de emoción, acabaron de abrazarse, se desearon suerte, cogieron sus armas y se prepararon para el combate. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fight! Un combate del que posiblemente solo sepas una versión, la versión de Tito Livio, la versión que se ha repetido hasta la extenuación. Según Tito Livio, los Curiacios mataron a 2 Horacios, quedándose vivo un tal Publio Horacio contra 3 Horacios. Dionisio nos lo cuenta de manera diferente. Dionisio de Halicarnaso nos dice que fue Marco Horacio el que sobrevivió y que no luchó contra 3, sino que luchó contra 2. Aclarada esta diferencia, el resto del combate no cambia demasiado. Cuando el Horacio se encontró en inferioridad numérica, echó a correr.
Echó a correr sembrando la confusión entre todo el mundo, que se pensaban que estaba escapando. ¿Dónde vas? No huyas, cobarde. Pero no estaba huyendo. Era una estrategia, era una estratagema, era un ardid. Los curiacios que quedaron vivos, ya sean 3, ya sean 2, estaban heridos de diferente gravedad, mientras que el Horacio estaba en buenas condiciones físicas. El plan era separarlos y matarlos uno a uno. Y así fue. El Horacio fue corriendo, se paró debido a que no podían correr igual unos y otros por la diferente gravedad de sus heridas, y los fue matando uno a uno, hasta que cayeron. El Horacio mató al último y provocó una explosión de alegría entre los romanos y decepción entre los albanos, obviamente. Tito Livio nos cuenta que los sepulcros de los combatientes todavía existían en su época en el lugar en el que cayó cada uno. Los 2 romanos en un mismo sitio, más cerca de Alba, y los 3 albanos en dirección a Roma, pero distantes entre sí, según se desarrolló el combate. Acabado el combate, Fufecio se temió lo peor y fue a hablar con Tulo. A ver, Tulo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué necesitas que hagamos? Tulo ordenó que los albanos se retiraran a su ciudad, a Alba Longa, y que se prepararan para la guerra, ya que Velles estaba al acecho. La guerra con los etruscos era cuestión de horas. Mientras tanto, los romanos celebraron la victoria. El Horacio superviviente iba en cabeza del ejército, mostrando orgulloso los despojos de los 3 gemelos curiacios muertos, y cuando se encontraba delante de la puerta Capena, una puerta que se puede visitar, por cierto, a día de hoy, y te digo de memoria que creo que está justo detrás del Circo Máximo, que hay un parque muy bonito, cuando se encontraba por ahí, nos cuentan que salió a su encuentro su hermana, que dicen que se llamaba Camila, pero ni Tito ni Dionisio dicen el nombre. Este nombre, seguramente, viene de la obra de teatro que comentaba antes. Salió al encuentro de su hermano y cuando se acercó, pudo ver sobre los hombros de su hermano superviviente un manto que ella misma había confeccionado para su prometido. El prometido de Camila resultó ser uno de los curiacios muertos. Rota por el dolor, se soltó los cabellos y entre lágrimas empezó a llamar a su prometido muerto. Lo que sucedió después es algo muy duro, es terrible. El Horacio, furioso porque su hermana lloraba a su amante en lugar de a sus hermanos, o incluso alegrarse porque él estuviera vivo, desenvainó la espada y mató a su hermana, diciéndole: «Marcha con tu amor a destiempo a reunirte con tu prometido, ya que te olvidas de tus hermanos muertos y del que está vivo, ya que te olvidas de tu patria, muera de igual modo cualquier romana que llore a un enemigo». Al Horacio se le fue la olla. Se le fue la olla. Este terrible crimen indignó al pueblo e indignó a los senadores. Por mucho héroe de Roma que seas, tío, te acabas de cargar a tu hermana porque sí. Fue acusado ante el rey, pero Tulo vio que esto era un marrón, se lavó las manos, porque este caso era impopular, hagas lo que hagas ibas a pringar, se lavó las manos, reunió a la asamblea del pueblo, nombró a 2 duúmviros para que juzgaran el crimen y dictaran sentencia. Se desentendió, pero se aseguró de que se hiciera justicia. El Horacio sería juzgado no por asesinato, sino por alta traición, ya que había usurpado un derecho exclusivo del rey, y es el derecho que más tarde conoceremos como imperium, el derecho sobre la vida y la muerte. Los duúmviros, por supuesto, condenaron como culpable de alta traición al Horacio, pero en el momento en el que le ataron para ejecutarle, apeló la decisión ante el pueblo, cosa que obligatoriamente forzaba a abrir un debate sobre la apelación. Esta apelación se hizo de manera pública, se reunió la gente e intervino el padre de los Horacios, intervino Publio Horacio. De nuevo, quítate las gafas del siglo XXI, quítate el filtro de Instagram del siglo XXI y ponte el filtro de relatos legendarios de la antigüedad clásica, porque si no te va a petar una arteria. El padre de los Horacios, Publio, declaró que él juzgaba la muerte de su hija como justificada y además recriminó que fueran a ahorcar a un héroe de Roma, a alguien que puso en riesgo su vida por conseguir la hegemonía de Roma sobre Alba. El discurso de Publio Horacio emocionó al pueblo y el Horacio fue absuelto, más por admiración a su valentía que por la justicia de su causa, que por supuesto no era nada justa. La muerte de Camila quedó a todas luces impune, pero a fin de que el crimen fuese purgado a ojos de los dioses con algún sacrificio, se ordenó al padre que purificase a su hijo, con cargo por supuesto al tesoro público. El padre entonces, después de llevar a cabo los sacrificios expiatorios de rigor,
atravesó un tronco en la calzada e hizo pasar por debajo del tronco, así el tronco en horizontal, con la cabeza cubierta, como si fuera bajo un yugo, hizo pasar al Horacio, y al franquear esta barrera mágica, se creía que el culpable dejaba tras de sí la mancha que lo convertía en impuro y volvía a renacer totalmente purificado. Dionisio nos cuenta también que existía en su época todavía una ley, votada a raíz de ese suceso, que ordenaba que a quienes tuvieran trillizos se les costease del erario público la crianza de los niños hasta la pubertad. Qué cosas, ¿eh? La fiesta, sin embargo, no duró demasiado. Las cosas en Alba no iban bien. Metio Fufecio no pasaba precisamente por el mejor momento. Él no aceptaba el resultado del combate, no podía tolerar que Roma gobernara sobre Alba Longa. Y empezó a conspirar. Empezó a conspirar con Fidenas, con los etruscos, para que atacara a Roma. Y él, que tenía que acudir obligatoriamente al combate en las filas romanas, llegado el momento traicionaría a los romanos y ayudaría a los etruscos a ganar la guerra. Y llegó el momento. La guerra entre Roma y las ciudades etruscas de Veyes y Fidenas estalló. Tulo hizo lo que tenía que hacer. Ordenó a Metio Fufecio y a su ejército que se presentaran para ayudar a Roma a combatir al enemigo etrusco. Y así fue. El ejército albano, al mando de Metio Fufecio, se presentó y acampó con los romanos sin ningún tipo de problema. Al frente, el ejército etrusco, Veyes y Fidenas. Habían cruzado el Tíber y la disposición de combate sería la siguiente. Las fuerzas romanas cara a cara con las fuerzas de Veyes, mientras que los de Fidenas se situaban en el ala izquierda del ejército etrusco, el ala derecha de los romanos, más cerca de los montes, y frente a los de Fidenas, las fuerzas albanas. Y empezó la batalla. El ejército romano se enfrenta al ejército de Veyes. El combate fue feroz, pero muy igualado. Ningún ejército se impone al otro. Y en ese momento, en el cual los romanos están batiéndose el cobre con los de Veyes, es cuando el plan de Metio Fufecio se pone en marcha. El ejército de Metio Fufecio, el ejército albano, que estaba cerca de los montes, disimuladamente empieza a moverse, a alejarse del campo de batalla, a dejar el flanco derecho del ejército romano descubierto y toma posiciones en lo alto del monte. El plan de Metio Fufecio era no solo traicionar a los romanos, era doble traición, era el pack rata de cloaca premium. Si la batalla se decantase a favor de los etruscos, el ejército albano bajaría a ayudar a los etruscos. Pero si la batalla se decantase a favor del ejército romano, bajarían a ayudar a los romanos. Apoyaría al bando vencedor, pero hasta entonces no movería un dedo. Los romanos que estaban más cerca del flanco derecho vieron el movimiento de los albanos e inmediatamente fueron presas del pánico. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde vais? Quedaos con nosotros. ¿Dónde vais, malditas ratas? Inmediatamente un jinete partió al galope a anunciar al rey que los albanos se iban, que los albanos se estaban retirando a la montaña. Tulo recibió al jinete, oyó lo que tenía que decir, y en ese momento hizo voto de instituir 12 salios más, sumados a los que ya había, y erigir templos a la palidez y al pavor. Y en ese momento hizo una maniobra magistral para evitar que el desánimo cundiera entre sus tropas. En medio de la batalla gritó al jinete en voz alta para que lo escucharan los enemigos, y le ordenó volver al combate, ya que el ejército albano estaba haciendo un movimiento envolvente por orden suya para atacar la retaguardia desguarnecida de los fidenates, del ejército de Fidenas. Además, ordenó que la caballería levantara las lanzas. Esta maniobra de levantar las lanzas impidió que la infantería romana viese la marcha del ejército albano, y los que lo habían visto, creyendo las órdenes del rey, combatieron con el doble de coraje, ya que en lugar de una retirada estaban presenciando una maniobra envolvente que haría que los albanos atacaran por la retaguardia al ejército etrusco. Algo que era mentira, pero que es una maniobra por parte de Tulo muy inteligente, ya que, por un lado, evitas el desánimo de tus tropas, que estaban al borde de deshacerse, y por otro mandas un mensaje al enemigo, un mensaje que le hace dudar de si la traición de Metio Fufecio es auténtica o es una doble traición.
Esto es como si vas por un barrio chungo a las 4 de la madrugada gritando: oh, menos mal que tengo una metralleta aquí conmigo, no me va a pasar nada. Pues lo mismo, no tienes nada, pero tú lo que haces es un movimiento psicológico para quien te pueda oír, en este caso los enemigos etruscos. El pánico cambió de bando. Gran parte de los fidenates, al haber pasado a formar parte de una colonia romana, sabían latín. Habían escuchado al rey Tulo. Y lo que decía antes, empezaron a dudar de la traición de Emetio. Retrocedieron, pero no podían retroceder demasiado, ya que el Tíber les cortaba el paso, les impedía huir en desbandada, y fue una carnicería. Unos arrojaban sus armas, las lanzaban al agua, otros cayeron muertos en la orilla. Cuentan que nunca antes se dio, por parte de Roma, una batalla más sangrienta. En ese momento en el que la batalla ya estaba ganada y solo se estaban reduciendo a unos cuantos huidos, el ejército albano bajó del monte y disimuló un poco persiguiendo a algunos soldados enemigos huidos. Metio incluso hizo el papel y felicitó a Tulo por haber vencido al enemigo. Finalizada la batalla, Tulo Hostilio invitó a las tropas de Metio Fufecio, invitó a las tropas albanas a celebrar de manera conjunta la victoria. Una victoria que se había conseguido de manera conjunta, debía celebrarse de manera conjunta. Pero como te puedes estar imaginando, los planes de Tulo no iban a ser del agrado de Metio. Tulo ya había tomado una decisión. Sabía que la única posibilidad de que hubiera paz entre Alba Longa y Roma pasaba por ejecutar a Metio Fufecio y destruir Alba Longa. Con lo que a la vez que invitaba a Metio a su campamento, envió jinetes y soldados a Alba para que destruyeran la ciudad, pero con condiciones. Tenían que destruir todos los edificios públicos y privados, respetando los templos y respetando a la población. Debían evacuar primero a la población para que se desplazara a Roma. Las gentes y sus pertenencias no debían sufrir daño alguno. A la mañana siguiente, tras la fiesta por la victoria, Tulo mandó convocar a ambos ejércitos a una asamblea. En primera fila, los albanos, ajenos, por supuesto, al plan de Tulo, y alrededor suyo, el ejército romano, situado en torno a ellos y con órdenes de que cumpliesen sin ningún tipo de dilación todo lo que se les ordenase. Y con todos reunidos, Tulo denunció públicamente la traición de Metio Fufecio. Romanos, si alguna vez antes de ahora en alguna guerra hubisteis de dar las gracias en primer lugar a los dioses y en segundo lugar a vuestro propio valor, eso ocurrió ayer, porque se luchó contra el enemigo, pero no menos contra la traición y la deslealtad de los aliados, que es una lucha más dura y de mayor riesgo. No tengáis una idea equivocada, los albanos se fueron al monte sin que yo se lo ordenara, y aquello no fue una orden mía, sino una estratagema y un simulacro de orden para que vosotros, desconociendo que erais traicionados, no perdieseis el empeño en la pelea, y los enemigos, ante la idea de ser rodeados por la espalda, fuesen presa del pánico y de la compulsión a huir. Se hizo un silencio sepulcral entre los albanos. Pero no todos estabais en la conjura. Es Metio, el autor de este movimiento, Metio también el que maquinó esta guerra, Metio el que ha roto la alianza entre Roma y Alba. Que en adelante tenga otro la osadía de hacer otro tanto si no hago ahora mismo en él un escarmiento ejemplar para la humanidad. Para bien, prosperidad y felicidad del pueblo romano, de mí y de vosotros albanos, me propongo trasladar a Roma a toda la población de Alba, conceder la ciudadanía a la plebe, hacer senadores a los principales ciudadanos, formar una sola ciudad y un solo estado. Como en otro tiempo Alba, que era un solo pueblo, fue dividida en dos, así ahora vuelva a ser uno solo. Los soldados posan sus manos en las empuñaduras de sus espadas. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Metio Fufecio, si tú fueras capaz de aprender la lealtad y el respeto a los tratados, te dejaría con vida, y yo mismo te impartiría esa enseñanza. Pero como tu manera de ser no tiene remedio, al menos tú, con tu suplicio, enseña al género humano a tener por sagrado lo que tú has violado. Igual que hace poco estuviste internamente dividido entre Fidenas y Roma, así tu cuerpo ahora va a ser descuartizado. Acto seguido, hizo traer 2 cuadrigas y mandó atar a Metio a sus carros con los miembros extendidos.
Los caballos fueron espoleados, cada uno de los carros tiró en dirección opuesta al otro. Te puedes imaginar lo que pasó. Mientras todo esto pasaba, la destrucción de Alba Longa seguía su curso. Los ciudadanos marchaban en silencio, entristecidos por dejar su hogar, y una vez evacuada toda la población, el ejército romano destruyó la ciudad. Así pues, Alba Longa, la ciudad de los albanos, la ciudad que construyó Ascanio, el hijo de Eneas y Creusa, la hija de Príamo de Troya, después de haber existido 487 años desde su fundación, durante los cuales tuvo un gran crecimiento de población, riqueza y todo tipo de prosperidad, colonizó 30 ciudades de latinos y tuvo siempre la hegemonía de su raza, fue destruida por su última colonia y permanece deshabitada. ¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba Alba Longa? ¿Podemos saber dónde está Alba Longa? A unos 20 kilómetros al sur de Roma hay un sitio que se llama los Montes Albanos, el lago Albano. Por ahí podemos tener más o menos una pista. Se encontraron unos restos que se cree que son la Acrópolis de la antigua ciudad de Alba Longa, sobre la cual el emperador Domiciano construyó su villa y sobre la cual posteriormente se construyó un palacio, y si te digo el nombre del palacio posiblemente te suene más todavía, el Palacio de Castel Gandolfo, la residencia de verano de los papas. El poder de Roma y Alba Longa parece que siguen muy ligados. La consecuencia directa de la destrucción de Alba Longa fue, por supuesto, la absorción de población. La población de Roma se duplicó, y Tulo escogió para senadores a los albanos más relevantes, a las familias más relevantes de los albanos, a los Julios, Servilios, Quincios, Geganios, Curiacios y Clelios. Está por ver la autenticidad de esto que acabo de afirmar, del tema de los Julios, Servilios. Yo lo cuento tal cual, pero no lo puedo afirmar. Para poder asumir el aumento de senadores, ordenó construir la Curia Hostilia. La Curia Hostilia real, que se atribuía a Tulo Hostilio, fue construida más o menos entre los siglos VI y V a.C. Fue restaurada en el siglo I a.C. y fue definitivamente derribada en el año 44 a.C. El ejército, por supuesto, también se incrementó, se crearon 10 nuevos escuadrones de caballería y se reforzó la infantería. Con estas fuerzas renovadas y con el sabrosón ardor guerrero que corría por las venas de Tulo, Roma declaró la guerra a los latinos, a los sabinos. Tulo quería eliminar cualquier posible rival que pudiera hacer sombra a Roma. No quería que se repitiese lo que había pasado con Alba Longa. Para poder declarar la guerra a este pueblo, utilizó como excusa que unos comerciantes romanos habían sido detenidos junto al templo de Feronia. Igualmente, la guerra cuentan que fue muy corta y que la victoria romana fue como las de Rómulo. Ir, pim pam, un par de hostias y a casa. Tras la victoria contra los sabinos, el reinado de Tulo y la propia Roma gozaron de gloria y poder. Todo iba fantástico, hasta que poco tiempo después, los romanos padecieron una epidemia. El rey intentó mantener la moral, intentó mantener el espíritu militar del cual había hecho gala en todo su reinado, pero poco a poco empezó a caer presa de toda clase de supersticiones que fue contagiando al pueblo. Parecía que los tiempos de Numa habían vuelto, y que la única solución que había para poder frenar a la enfermedad era obtener de los dioses paz y clemencia, unos dioses que habían sido un poquito olvidados durante el reinado de Tulo Hostilio, a decir verdad. El rey, presa, como decía, de estas supersticiones, de estos miedos, de este afán por querer complacer a los dioses, empezó a consultar los comentarios, los diarios de Numa Pompilio, a ver si podía hacer algo para poder hacer que los dioses salvaran a Roma. Y encontró unos sacrificios secretos en honor a Júpiter Alicio, se ocultó y los celebró en secreto, pero, según Tito Livio, no siguió las instrucciones del ritual al pie de la letra en los preparativos y en la celebración, y no solo no tuvo ninguna aparición celestial, sino que la cólera de Júpiter, irritado por la falta de escrupulosidad religiosa, lo alcanzó con su rayo
y lo abrasó junto con su palacio y toda su familia. Según la versión de Tito Livio, el rey Tulo Hostilio fue fulminado por un rayo. Una versión que también comparte Dionisio de Halicarnaso, pero Dionisio nos da un pequeño apunte. Tira una piedra, para luego esconder la mano, por supuesto, pero tira una pequeña piedra que puede abrir una brecha en la versión oficial sobre la muerte del rey. Y es que Dionisio insinúa que la mayoría de la gente afirma que la muerte del rey fue por una conspiración humana, por un complot llevado a cabo por Anco Marcio, a la sazón el siguiente rey de Roma tras Tulo Hostilio. No digo que sea una conspiración, pero es una conspiración. Anco Marcio era el nieto de Numa Pompilio, era el hijo de la hija de Numa Pompilio, y cuentan que estaba muy indignado porque, a pesar de ser de estirpe real, era un simple ciudadano y no tenía ni voz ni voto y no tenía nada de poder. Era el nieto de Numa Pompilio y pasaban de su cara. A la vez veía que la descendencia de Tulo crecía. Tulo tenía hijos y tenía una obsesión. Anco Marcio creía, según esta versión, que si algo le ocurría a Tulo, el poder recaería en sus hijos, que convertiría la monarquía romana en una monarquía hereditaria. Con esta idea, dicen que había organizado desde hacía tiempo una conjura contra el rey, contando con muchos romanos que, una vez quitado de en medio a Tulo, le ayudarían a ser el rey. Esta conjura contaba entre sus filas con amigos de Tulo y con hombres de su máxima confianza, que aguardaron el momento oportuno para atacar. Y ese momento se presentó cuando Tulo fue a celebrar en su casa el sacrificio secreto a Júpiter el Licio, que solo quería que conocieran sus allegados. Ese sacrificio se hizo en una noche de invierno, lluviosa, oscura, fría, con mucho viento. Y la residencia del rey estaba desierta, la noche perfecta para que el plan se llevara a cabo. Cuentan que Marcio entró en casa del rey, con sus compañeros, provistos de espadas bajo sus túnicas, mataron al rey, a toda su familia, a todo aquel que se encontraran por ahí, y prendieron fuego a la casa. Tras esto se encargaron de esparcir el rumor que había sido un rayo el que había fulminado al rey. Dionisio, a pesar de presentarnos una conspiración tan enorme, no le da mucho crédito a esta teoría y atribuye la muerte del rey a la voluntad de los dioses, ya que, según él, dice que por muchos sobornos que repartiera para hacerse con el poder, después de la votación, era necesario que los dioses, mediante augurios, dieran su beneplácito a la elección. Con esta frase no sé si Dionisio peca de ingenuo o si es un reflejo de la religiosidad que comentaba en el capítulo anterior, de eso de dar por hecho que los dioses existen, que están ahí y que realmente influyen en la vida de los hombres. También está aquí Dionisio obviando que hay personas que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de acceder al poder. Sea como fuere, ya sea por un rayo o por una conjura, tras 32 años de reinado, moría Tulo Hostilio, el tercer rey de Roma. Tras Tulo Hostilio, como explicaré en el capítulo siguiente, reinó Anco Marcio, el último rey sabino de Roma. Y ahora voy a quitar la música de nuevo porque me gustó mucho la sección del programa anterior, en el cual, sin música y sin nada, hablamos un poco del podcast. Si se te ocurre algún nombre para esta sección sin música, puro, en crudo, en la cual yo te cuento cosas del podcast y tú me escuchas acabando de limpiar, acabando de dormirte, fregando, corriendo, conduciendo, lo que quieras que estés haciendo, ten cuidado. Si se te ocurre algún nombre, yo había pensado, no sé, tómate un garum con leche o algo, no sé. Qué asco, ¿no? Garum con leche. Pues si se te ocurre algún nombre, coméntalo en Twitter, en @RomaEternaFM, o coméntalo en los comentarios de iVoox. Todos los nombres que me lleguen yo los comentaré en Twitter, y los que tengan mejor aceptación y los que sean más chulos darán nombre a esta sección.
También, si tienes alguna pregunta o algo que te gustaría saber en relación al podcast o cualquier cosa, este es el espacio perfecto también. Aquí me comunicaré contigo de la forma que tú quieras. Este momento, esta es tu sección. Antes de nada, como siempre, darte las gracias por escucharme, por estar dándome estos ánimos que me das en cada programa y recordarte cómo nos puedes escuchar si este es tu primer programa, cada 15 días en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en cualquier agregador, nos puedes escuchar. Y también el podcast se puede escuchar en Abubilla Radio, en camrobin.com. Es una radio rural de la zona de La Rioja que me han pedido que se pueda emitir el programa y yo encantado que se pueda difundir lo máximo posible. Si me estás escuchando desde esa emisora, que se emite, si no ha habido ningún cambio, los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, te mando un fuerte abrazo, un saludo y espero que estés disfrutando del programa. He estado viendo las estadísticas de iVoox para ver un poco cómo va, desde dónde se escucha el podcast, y me ha sorprendido ver la cantidad de países desde los cuales se escucha Roma Eterna. Quiero mandar un saludo a ese héroe que está escuchando el podcast, esa persona que está escuchando el podcast desde Turquía, un saludo, o las 4 personas que están escuchando el podcast desde Omán, grandes, o las personas que nos escuchan desde Colombia, desde Argentina, Perú, desde Ecuador, Chile, desde toda Sudamérica. Un fuerte abrazo. También hay desde México, desde Reino Unido, Francia, Irlanda, desde Estados Unidos también, desde Finlandia, incluso Holanda, Panamá, Alemania, República Checa, desde un montón de lugares que cuando lo vi dije, madre mía, cuánta gente está escuchando las locuras de este tarao. Algo también que quería comentar es que el podcast está evolucionando, está mutando poco a poco. Empecé con un formato mucho más cebrianesco, mucho más pasajes de la historia de Cebrián, un grande que siempre lo tenemos en nuestros corazones, Juan Antonio Cebrián, siempre en el recuerdo, fuerza y honor, y está mutando a algo más personal. Quiero darle a la divulgación y a la historia un toque más personal, más de humor, más crítico, más ácido de lo que tiene, sin perder el rigor dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, sin perder la seriedad, pero sin perder la seña de identidad de la persona que te habla, de mí, de Iván, que soy un cachondo mental, que me encanta el humor y forma parte de mi vida y creo que sin sentido del humor no hay nada. Es lo más importante. Y a veces entrarán mejor y a veces entrarán peor las bromas, pero siempre, siempre la mejor manera de encarar la vida es con una sonrisa, porque no vamos a salir vivos de ella. Así que lo mejor es disfrutar, aprender y si nos podemos reír un rato, pues nos reímos un rato. Y no olvides que puedes apoyar económicamente el podcast desde 1,49€ en iVoox. ¿Cómo puedes ponerte en contacto conmigo? Mediante Twitter, @RomaAeternafm, o mediante los comentarios de iVoox, o mediante el correo electrónico romaaeternapodcast, todo junto, romaaeternapodcast@gmail.com. Y sin más, este programa ha quedado un poco más largo. Es algo que también se va viendo con el estilo del podcast, un estilo un poco más reposado, más de conversación. Le voy dando dramatización, le voy poniendo música, le voy poniendo ambiente, pero quiero que se quede un programa en el cual tú y yo hablamos de Roma y hablamos de su historia. Y se vienen cosas muy interesantes, porque te adelanto que en el momento en el cual acabe la monarquía romana, no voy a seguir inmediatamente hacia la República. Va a haber unos programas que son necesarios y en los cuales abordaré algunos aspectos de la cultura romana que son necesarios para entender todo el relato posterior. Por ejemplo, el ejército, la organización social, los valores romanos, cosas que nos van a ayudar a poner una base, a poner ahí un buen caldo de cultivo, ese caldo primigenio que nos puede después ayudar a entender mucho mejor lo que se viene después, que va a ser mucho, divertido, interesante y entretenido. Ahora sí, me despido de verdad. Espero que te lo hayas pasado bien, espero que hayas disfrutado. Muchas gracias por escucharme y nos escuchamos dentro de 15 días en el siguiente programa de Roma a Eterna.